Recibimos en los estudios de Canal Pro a Gilberto Osorio. Él es vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Sésamo. Vamos a estar conversando con él sobre la situación actual del sector de producción de sésamo. ¿Cómo está, Gilberto? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos trabajando a full dentro de esta pandemia. Justamente, ¿cómo se vio afectado o no el sector productivo principalmente de sésamo a raíz de esta cuarentena producto de la pandemia? Sí, la verdad que haciendo un poco de memoria, creo que nuestro gremio fue el primer gremio que anunció, ¿verdad?, que podría tener unos efectos colaterales esta pandemia, específicamente en el aspecto comercial internacional. Claro. Lo cual al principio lo que más generó fue mucha incertidumbre y nosotros éramos conscientes de que iba a afectar nuestro flujo de operaciones por este problema, y eso podría significar una significativa lentitud en la comercialización. Y lo que más cuidamos en todo momento justamente era tener informado al sector productivo primario de la situación, de manera que sean conscientes de que podrían haber cambios en ese momento. Y después ya se fue suscitando en la medida que todos sabemos el fenómeno. Entonces mantuvimos informado al sector productivo porque trabajamos con un segmento de agricultura familiar Sí. muy específico y muy vulnerable, ¿verdad? Entonces cuidamos en todo momento esa situación, pero a pesar de ello, una vez que fuimos acondicionando las cosas, creo que volvimos a retomar el cauce. Si bien es cierto, no un cauce normal, pero en la medida de las posibilidades. Ahí la previsión tuvo que ser tomando en cuenta los mercados a los que llega el sésamo de nuestro país, ¿verdad? Sí, efectivamente. Primero que nada porque la región, la zona de Asia, que fue la más afectada, principalmente nuestro mercado es Japón, y nosotros sabíamos que iba a ser el primer país afectado y por ende nosotros necesitábamos saber cómo íbamos a estar parados. Tuvimos una pequeña gran ventaja en lo que es la comercialización, ya que normalmente nosotros salimos al mercado ya antes de fin de año del año pasado. Eso significó ya hacer una colocación bastante importante de nuestra producción futura en ese momento. Sí. Y de arranque, allá por enero, cuando empezó la cosecha, también seguimos comercializando. Y podemos decir que un 50% de la comercialización ya la hicimos apenas arrancó la cosecha. Y ya en febrero se anunció lo de la pandemia y a partir de ahí hubo una ralentización en la comercialización y por ende en la logística. Sí, y como todo sector o como todo productor agrícola también se ve afectado por las condiciones habituales que podrían ser el clima, lo que tiene que ver con el traslado del producto. Ahora estamos con bajante en los ríos, eso también dificulta la tarea. Totalmente, ese fue uno de los aspectos bastante preponderantes también en lo que fue, ahí ya hablamos del flujo de caja, ¿verdad? Sí. Ya que todas las empresas que nos dedicamos a la exportación de estos commodities especiales, cobramos las exportaciones una vez que presentamos los documentos de embarque, en su mayoría, ¿verdad? Entonces, sin poder embarcar, sin tener el circuito cerrado hasta el embarque, no podíamos exigir el cobro y también eso dificultó bastante nuestro flujo de caja, ¿verdad? Sí. Usted mencionó es un producto también de la agricultura familiar, el sésamo, que está teniendo mucho arraigo y mucha importancia, sobre todo por lo que puede generar para la familia, para el entorno, para la comunidad. Actualmente, ¿cómo estamos en producción de sésamo en comparación con años anteriores? ¿Esto ha ido en aumento? Sí, efectivamente, el sésamo, especialmente las variedades confiteras que le llamamos nosotros, son variedades de manejo artesanal y mayormente son producidos por agricultura familiar campesina con superficies pequeñas de hectáreas, ¿verdad? Si bien es cierto, en los últimos años ya tuvimos productores con mayor volumen de producción, pero sigue siendo un manejo artesanal y eso también de todas formas le da un valor agregado, ya que es un manejo orgánico, garantiza
el no uso de químicos o el uso muy adecuado de químicos, lo cual nos da apertura a los mercados. Entonces es un producto bastante cotizado, la variedad confitera producida por la agricultura familiar campesina. Mayormente la producción y exportación es de la variedad confitera en Paraguay. Por otro lado está la variedad mecanizada, que es ya una variedad de producción extensiva, Sí. entonces que también tiene su nicho de mercado. Y tiene un gran impacto socioeconómico el sésamo y está muy bien distribuido en todo lo que es la producción primaria, desde lo que son las familias que producen, el manejo, los transportes, los personales de plantas, estibadores, y creo que tiene una distribución muy equitativa y grande, dispersa por varios eslabones de la cadena, ¿verdad? Por eso es que nosotros trabajamos muy organizadamente, tratamos de prever todos los inconvenientes que puedan haber con este rubro. Y digamos que ahora estamos en una etapa ya de la recta final de esta zafra, 2019-2020, y ya estamos pensando en lo que va a ser la zafra 2020-2021, ya que en septiembre tenemos que estar cultivando de vuelta. Actualmente, ¿cuáles son los precios que se manejan del sésamo? Nosotros el año pasado, cuando empezamos a promocionar el rubro para el cultivo, habíamos promocionado un precio de 6.000 guaraníes el kilo puesto en centros de acopio. Normalmente las empresas que trabajamos en este rubro tenemos centros de acopio en distintas zonas de producción. Entonces de esa manera salimos a promocionar y creo que fue muy bien aceptada esa propuesta y por ende tuvimos muy buena producción. Alcanzamos alrededor de 42 a 43.000 hectáreas y con un muy buen rendimiento que tuvo el producto. Ahora podemos hablar de que estamos llegando a unas 25.000 toneladas de producción de granos, materia prima. Estamos arriba de 10.000 toneladas más que la cosecha anterior. Entonces estamos muy contentos por ello y creo que, hablando del precio, como me preguntaste, ¿verdad? Con ese precio que habíamos salido, cumplimos gran parte de la cosecha. Y después tuvo un pequeño ajuste por las condiciones justamente que hay, pero muy ínfimas. ¿Y a nivel internacional hay un precio preestablecido como pasa con otros commodities, por ejemplo, o no? Y la verdad que no tiene una cotización fija, no es un commodity con precio fijado, es un commodity especial, cotiza en base a la oferta y la demanda. Y como te expliqué hace rato, el año pasado cuando salimos a ofertar estaba con un precio bastante interesante. De arranque, con un poco de ajuste, arranque de cosecha, pero seguía siendo interesante. Y ya post pandemia o in pandemia, ya digamos que tuvo una depreciación bastante significativa de alrededor de $200 la tonelada abajo del precio que empezamos a vender en promedio. Es difícil decir un precio fijo que se haya vendido porque depende mucho de qué calidad ofreces. Depende, puede ser un producto orgánico con certificación, puede ser un producto con trazabilidad, con un cierto tipo de certificación que puede hacer variar unos 20 a $50 la tonelada entre exportadores. Y obviamente a ver qué tipo de cliente uno tiene, de acuerdo al volumen que ofrece también. A mayor volumen quizá un precio más competitivo, a menor volumen un precio mayor. Siempre hablando de Japón, Japón es el que apertura los precios de la variedad confitera en Paraguay y también tenemos que destacar el buen comportamiento de Japón dentro de esta pandemia, absorbiendo prácticamente el 80% de la producción nacional de sésamo confitero este año. ¿Y cuál es la perspectiva que se tiene en cuanto a producción de sésamo? ¿Esto puede crecer? ¿El rubro puede interesar a más gente a futuro? ¿Es de interés de las familias campesinas incluso cambiar de rubro, dejar lo que estaban sembrando para entrar de lleno al sésamo? Yo pienso que el sésamo es hoy en día el principal rubro de renta de la agricultura familiar en Paraguay. Alguna vez lo fue el algodón y creo que el sésamo reemplazó al algodón. Entiendo que hay otros rubros de renta, pero en la manera que se comporta el sésamo, hasta ahora no estamos visualizando, ¿verdad? Para ese segmento de producciones, ¿verdad? De productores.
yo creo que también en base a la experiencia de este año, con buenos rendimientos, estamos hablando de una media de 600 a 600 kilos por hectárea, muy superior a la de años anteriores, y un precio estable, fuerte, que imagino yo, todavía no salimos a promocionar el rubro, pero imagino que el sector productivo va a estar muy contento, conforme, porque vendió a buen precio, con un buen rendimiento la producción, y están a punto de terminar de comercializar todo lo que produjeron. Entonces, el círculo está bastante cerrado, en ese sentido está bien cerrado, mejor dicho. No hay nada. Por ahí quedan algunas toneladas todavía por comercializar, pero estamos a punto de finiquitar la compra. Yo no quisiera decir que dejen de hacer una producción de algún rubro en reemplazo del sésamo. Mejor dicho, O que quiero que complementen. tengan en cuenta el sésamo Sí. como un complemento para su producción. Una media de agricultura familiar campesina, ellos tienen unas 10 hectáreas normalmente de tierra, pueden sembrar al año cada etapa de sésamo, pueden sembrar alrededor de 2 a 3 hectáreas promedio, el resto pueden hacer rubros de consumos Sí. y algún otro rubro de renta que les pueda favorecer en ese periodo. Y aparte es un producto que viene muy bien calendarizado, porque si te pones a pensar, Osmar, arranca la siembra en septiembre y prácticamente cerca de fin de año uno ya puede Ya tener hay un flujo resultados. de proyección de venta de un producto que en enero ya puede estar percibiendo esos valores, ¿verdad?, de su producción. Y de cara también al inicio de la etapa escolar, que siempre escuchamos que los productores están muy contentos al comercializar su producción en esa época, tienen la forma de afrontar la etapa escolar. También se viene la Semana Santa, que normalmente la Semana Santa de cada año es la época en la cual prácticamente todos los productores terminan de vender su producción de manera a tener también disponibilidad su capital para, bueno, en la época que no había pandemia, de recibir a sus Claro. familiares, ¿verdad? Sí. Y muchos factores que hacen que el sésamo sea un rubro interesante, recomendable desde nuestro sector como empresarios del rubro. Estamos haciendo el esfuerzo para que sea un rubro sostenible con el tiempo, porque vemos mucho futuro todavía en el sésamo. El consumo mundial es amplio, es grande, y tenemos mercados muy seguros y mercados de cultura de consumo de sésamo muy agresivos. Y en ese aspecto la calidad también es destacada del producto, porque imaginamos Japón, un mercado bastante exigente, está recibiendo la producción de Paraguay. Sí, totalmente. El Japón es un mercado muy exigente. Nosotros nos adecuamos a las exigencias de ese mercado y de otros mercados. Bueno, de por sí ya varios países están con mucha exigencia, especialmente de inocuidad y microbiología. Inocuidad por el tema del uso de químicos y las microbiologías, ¿verdad? Paraguay está a la vanguardia de las exigencias del mercado mundial, y por eso creo que estamos siendo bien vistos a nivel mundial y queremos seguir creciendo. Como mínimo esta próxima temporada yo creo que tenemos que hacer la misma producción o un poco más y trabajar a ver qué se viene después de esta pandemia o durante esta pandemia, cómo se comportan los mercados y tener cautela en todos los sentidos también, ¿verdad? ¿Y qué se necesita para que eso se vaya dando, Gilberto? ¿Mayor asistencia técnica, mayor apoyo crediticio para el sector, tomando en cuenta que son familias de la agricultura, o sea, familias campesinas que forman parte de la agricultura familiar? Sí, muy buena tu pregunta, Omar, porque esos factores que nombraste son muy importantes desde el punto de vista del apoyo del gobierno, la tecnificación, hasta donde se pueda. Estamos recibiendo bastante apoyo del gobierno. El sector financiero, pedimos al sector financiero que sigan apoyando a las empresas y a los productores que se dedican a estos rubros que manejamos, porque hay que tener un flujo de caja constante. El capital reenvolvente es importante para nosotros de manera ágil, y hay veces no se da ese capital reenvolvente ágil. Por ejemplo, ahora, ¿verdad? Eso significa que de repente podemos estar sin capital operativo, tanto el sector productivo como el comercial exportador, y queremos que el sector financiero
nos siga apoyando, nos apoyan en la medida de las posibilidades, entendemos, pero queremos que sigan apostando más, que vean los números, que vean el comportamiento de los últimos 5 años del sésamo. Hay una curva de nivel muy ascendente en cuanto a la producción y niveles de precio, lo cual inyecta un buen volumen de dinero al país. Estamos pagando impuestos, las empresas que nos dedicamos y todo lo que significa en el manejo, todos los sectores involucrados. Hay proveedores de insumos, de bolsas, proveedores de fletes, servicios, damos mucha mano de obra. Entonces, creo que el sector financiero tendría que tener un buen ojo para poder seguir apoyando a este rubro. ¿Y las condiciones actuales en las que el sector tanto gubernamental como financiero están apoyando, podrían mejorar? Sí, siempre yo creo que se puede mejorar. En lo que es el gobierno, sinceramente hablando, sentimos mucho apoyo este año. Tal es así que el presidente de la República estuvo presente en los 3 actos de lanzamiento de la campaña de Sésamo. Eso es histórico, nunca se dio. Un presidente de la República del Paraguay presentándose, dando la cara por el rubro. Por eso fue un gran compromiso para nosotros y hicimos el máximo esfuerzo en cumplir todo lo proyectado, lo programado a pesar de la crisis de la pandemia, ¿verdad? Entonces creo que bajo esta experiencia que tuvimos, todos los sectores, tanto el gobierno como el sector financiero privado, tienen que tener en cuenta que salimos de pie de todo esto, inclusive, por qué no decir, se generó una importante oportunidad para aumentar en volumen y lo hicimos de esa manera. ¿Cuántas familias aproximadamente, según los datos que ustedes manejan, están trabajando en el rubro y se beneficia de manera directa de todo lo que representa la producción de sésamo? Sí, nosotros tenemos alrededor de 40.000 familias campesinas censadas a lo largo del tiempo, ¿verdad?, que saben hacer sésamo. De esas 40.000 familias, ya cada año depende del ánimo de realizar o no el trabajo, se van sumando, ¿verdad? Pero calculamos que una media, en los últimos 2 o 3 años, una media de 30 a 35.000 familias se habrán dedicado al sésamo y creo que estamos saliendo bien con ellos. ¿Y en qué lugares del país se concentra la producción de sésamo o es variado? Mayormente está en San Pedro. San Pedro. Le sigue Concepción, Canindeyú, Caguazú. También tenemos producción ya en la zona de Guairá. Tenemos producción en Itapúa con la variedad de sésamo negro. Y en el Chaco también, en Boquerón, sí. Y mayormente en el Chaco la variedad mecanizada y un segmento también de productores cooperativizados que hacen variedades confiteras también, y comunidades indígenas y pobladores de la zona. Y podemos decir que abarcamos gran parte de la región, de ambas regiones, ¿verdad? Tanto la oriental como la occidental. Significa mucho acompañamiento técnico desde la distribución de la semilla, el comportamiento de los cultivos. Se requiere de muchos técnicos en campo. Para eso también solemos tener alianzas con la Dirección de Extensión Agraria, porque es el estamento del gobierno que tiene más presencia en el campo con las sedes que están distribuidas en los distintos lugares y sus ingenieros agrónomos. Entonces trabajamos muy bien hasta lo que es la cosecha. A partir de la cosecha ya empieza la comercialización y ahí ya hay que darle la atención final en cuanto a lo que uno está copiando y hacer los filtros sanitarios correspondientes para poder embarcar tranquilos. Y finalmente, ¿cómo se están preparando ya para lo que va a ser la próxima campaña productiva? Y en agosto aproximadamente creo que ya debemos estar ya empaquetando las semillas, teniendo ya pruebas de germinación y todo lo que respecta a la producción de semillas. Y en septiembre tendríamos que estar ya distribuyendo al campo las semillas para que se arranque la producción, la siembra a partir de septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? ¿Y esperan mejorar la producción, como decía anteriormente? Esperamos mejorar. A mi criterio tendríamos que tener la misma cantidad de hectáreas cubiertas o un poco más inclusive. Y esperemos que el clima acompañe para que tenga buena producción también el rubro. Gilberto, gracias por los datos para nuestros televidentes y por compartir con nosotros los especiales de ProNoticias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gilberto Osorio, vicepresidente de la Cámara de Exportadores de Sésamo, con nosotros esta noche.
Conversamos ahora con Lucas Machado, analista de commodities de ProGrain. Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, Amar, ¿y tú cómo le va? Muy bien también, Lucas, aquí estamos queriendo conversar contigo principalmente a lo que hace a la situación general del mercado de commodities en estos últimos meses en términos generales, tomando en cuenta la pandemia. ¿Cómo se estuvo comportando el mercado de los commodities agrícolas fundamentalmente? Mira, Omar, los commodities en general tuvieron en un primer momento algunas incertidumbres de cómo funcionaría, especialmente la logística, porque no sabríamos cómo los puertos iban a trabajar, si iban a tener suspensión de actividades y todo más, pero como los commodities agrícolas son alimento, el mercado en general tomó la actitud de mantener funcionando normalmente todo este sector. Ujú. Entonces, la verdad que no tuvimos grandes impactos directos, pero sí toda la incertidumbre que generó sí llegó a afectar a los mercados en algún momento y afectaron los precios para arriba o para abajo, pero no fue un fundamento que llevó fuertemente el mercado. Ujú. Ahora, por el lado del consumo, sí, ¿no? Especialmente el maíz, que es la materia prima para la producción de etanol, con la reducción del consumo de combustible a nivel mundial, tuvimos ahí una reducción de la demanda y que sí presionaron los precios del maíz. Eh, por el lado de la logística, de los combustibles, los tanques, etcétera, eso también afectó un poco la logística de los aceites, pero no fue algo muy impactante, por lo menos acá localmente. Ujú. Ahora, ese comportamiento de vaivén que se fue dando durante este tiempo, ¿continúa y cuáles son las previsiones que se pueden hacer en relación a esto, Lucas? ¿Continuaría también este vaivén, este altibajo de precios fundamentalmente? Mira, yo creo que en este momento ya no, las economías ya en general ya empezaron a reaccionar, ya hay un sentimiento de optimismo general de que las economías se están abriendo nuevamente, o sea, no creo que en este momento este asunto impacte con gran magnitud el mercado de los granos. Ujú. Y en cuanto a producción, principalmente en nuestro país, vimos que, y lo hablamos con algunos protagonistas del sector productivo en nuestro especial de esta noche, la producción no paró realmente. Esto no va a afectar tampoco la resultante cuando termine la campaña, ¿verdad? O sea, por el lado de la pandemia, no, realmente no. Acá las cosas funcionaron normalmente. Sí. O sea, en el primer mes, cuando hubo los cierres, cuando el gobierno anunció que iba a cerrar las fronteras y todo lo demás, generó una incertidumbre de si iba a funcionar o no la logística, como comenté anteriormente. Entonces, todos atajaron ventas Ujú. y esperaron ver cómo se acomodaba. Pero rápidamente todos los gobiernos acá de la región llegaron a un acuerdo, entonces que las mercaderías agrícolas iban a seguir fluyendo su logística sin mayores problemas. Y fue lo que pasó, seguimos viendo sin ningún problema. Sí. Y En algún nosotros, momento tuvo una lentitud, perdón, Omar. sí, no decía, y nosotros seguimos abasteciendo a los compradores habituales de granos de la producción paraguaya sin mayores inconvenientes. Hasta el momento sí, no tuvimos ningún inconveniente grande acá. Ujú. O Las sea, pro- y estaba completando.
Hubo una reducción de repente en algún momento de personal por causa de la cuarentena, pero en ningún momento dejó de funcionar todo. Sí, hasta tal punto incluso que las proyecciones de producción de granos, según lo que da a conocer mensualmente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, tampoco se vio afectado, ¿verdad? No, la producción no tuvo mayores problemas. O sea, nosotros acá localmente tuvimos un problema de sequía luego antes de la siembra del maíz y luego Sí. de la siembra que afectó en la región norte especialmente. Y esto sí bajó un poquito las proyecciones iniciales que se tenía, porque teníamos una expectativa muy grande de producción de maíz este año por el atraso en la siembra de la soja. Entonces Ujú. hubo mucha migración de soja de segunda para maíz, mucha migración de área. Entonces había una expectativa grande de que iríamos a tener una producción récord históricamente, pero esta quiebra que se dio bajó ahí las proyecciones a niveles muy dentro de los últimos años. ¿Y a cuánto se llegó con producción de maíz, Lucas, y rendimiento por hectárea? ¿Tenés ese dato? No, el maíz en este momento se está cosechando, ¿no? Sí. El sur especialmente Ujú. está avanzando, atrasado. Se esperaba que a mediados de mayo ya hubiera un volumen considerable de cosecha, pero tuvimos muchas precipitaciones en esa época que atrasó el ciclo de la planta y recién estamos viendo la cosecha todo marítimo ahora. El norte estaría empezando la cosecha dentro de 15 a 20 días. Ujú. Y ahí vamos a tener ya datos consolidados de producción total y también de rendimiento por hectárea. Tal cual. Nosotros particularmente estamos trabajando con 3,2 millones de toneladas Ujú. de producción acá para Paraguay. Sí. Algunos proyectan un poco más. Ujú. En este caso estaban esperando, como decías, una mayor producción, pero hay factores que podríamos decir de riesgo permanente en la producción agrícola, Lucas, que tienen que ver con el clima fundamentalmente. Con el clima fundamentalmente, sí, Omar. Nosotros en un principio esperábamos que podría llegar a una zafra de hasta 4,2 millones de toneladas por el crecimiento de área, considerando un rinde similar al año pasado. Ujú. Pero como hubo esta quiebra en el norte, especialmente, estamos trabajando con el 3,2. En promedio. Bueno, Lucas, en términos 2 millones de generales toneladas. entonces, sí, en términos generales entonces, podríamos esperar mayor tranquilidad en el mercado, sobre todo en los commodities agrícolas, un comportamiento más tranquilo, cumplimiento casi normal, se podría decir, con todos los compromisos para los compradores de granos de nuestro país. A principio sí, no vemos mayores inconvenientes. Brasil puede ser que lleve un poco más de producto este año del producto normal, por las condiciones que se está dando. Brasil está exportando niveles récord para el primer trimestre del año. Ujú. Entonces algunas industrias se están anticipando y buscando la soja paraguaya. Y ese es otro dato importante también, la calidad de la producción paraguaya en granos, Lucas. Sí, o sea, la soja paraguaya tiene una muy buena calidad, tanto que la industria argentina la lleva para producir una harina de mayor proteína. Entonces, realmente el producto paraguayo es muy bueno. El maíz, a algún par de años atrás, tenía una cierta resistencia de algunos compradores, pero hoy Paraguay tiene las mejores tecnologías de producción del mundo, así como sus vecinos. Entonces realmente producimos productos de excelente calidad acá que pueden llegar a cualquier mercado.
Gracias, Lucas, por tu tiempo, por los datos para los televidentes de los especiales de ProNoticias. Gracias tú, Omar. Lucas Machado, analista de commodities agrícolas, principalmente de la empresa ProGrain, conversando con nosotros en los especiales de ProNoticias. Producción agrícola, hacemos la pausa, enseguida volvemos con más.